Bienvenidos, hermanos, todos. Gracias a Dios por este momento. Es un tiempo especial, hermanos, el tiempo de también orar juntos, hermanos, que sea algo que estemos valorando, que estemos pensando y deseando estar en ese momento, hermanos, orando, pero también queremos escuchar, queremos aprender y estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos yendo en un panorama del Antiguo Testamento. Ahorita estamos en el libro de Números, un libro que nos muestra por qué causas el pueblo de Israel pasó 40 años vagando en el desierto. Y estamos resaltando algunos capítulos importantes, claro, toda la escritura es importante, pero para tener un panorama, y estamos aprendiendo a través de este panorama que estamos llevando a cabo. Ahora, hermanos, en Números quiero ver un capítulo importante, unido prácticamente a lo que vimos las semanas anteriores, acerca de cómo el pueblo murmuró, se quejó y por causa de la falta de fe hubo pecados que vinieron a sus vidas, que estuvieron practicando y incluso el mismo Moisés llegó a caer en desánimo, ¿verdad? En su ministerio delante del pueblo y delante del Señor. Pero también, hermanos, al estar viendo esta parte, creo que el Señor en Números nos intenta mostrar todas esas situaciones, circunstancias que siguen sucediendo y siguen siendo parte de la vida del hombre ahora, incluso en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel viene a ser como una enseñanza de lo que es el pueblo de Dios, que es su iglesia. Y de esa manera, hermanos, es que queremos ver el libro de Números y poder aprender para nuestro ahora, ¿verdad? Decía la Escritura que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Y hay un punto, hermanos, que sigue siendo medular en el pueblo de Dios. Y este punto es la consideración, el trato, cómo respondo ante el liderazgo en el pueblo de Dios. En este capítulo 12 de Números, aún estamos en los primeros 2 años y poco que salieron apenas de Egipto. Han partido de Sinaí y tienen como rumbo la tierra prometida. Están prontos, cercanos a recibir esa promesa del Señor de una tierra que fluye leche y miel y sería para ellos y para sus hijos. Y en ese lapso de tiempo, el libro de Números llega al capítulo 12. Y en este capítulo 12 vamos a hablar de un pecado que es sumamente fácil de cometer, que de hecho es hasta sabroso cometerlo y que es el día a día muchas veces de nosotros en nuestras vidas y en el día a día de muchas iglesias. A lo que me refiero es la murmuración. Y cómo la murmuración, aunque este no es mi título todavía, cómo la murmuración tiene un enfoque particular, destructivo en un área particular del pueblo de Dios. Por eso, hoy en esta noche, en el capítulo 12 de Números, vamos a aprender o vamos a estudiar, vamos a comprender lo que significa respetar el liderazgo espiritual. Respetar el liderazgo espiritual. Este capítulo ha sido utilizado de manera inapropiada, como toda la escritura por una otra persona, pero este capítulo ha sido utilizado como para mostrar que al líder, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho, no tienes tú que decirle absolutamente nada. Este no es el enfoque que vamos a tener, pero vamos a entender cómo este capítulo nos muestra la importancia de respetar, valorar el liderazgo espiritual. Ahora, vamos a leer Números 12. Seguramente al leerlo va a venir a su mente porque es uno de los capítulos conocidos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Números capítulo 12, versículo 1 dice la Escritura: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Verso 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es atentando contra el liderazgo espiritual. ¿De qué manera se atenta contra el liderazgo espiritual? Hay un arma que es satánica.
Esta arma satánica y efectiva, la más efectiva creo yo, es la murmuración. Ahora, al ir viendo lo que dice Números 12, vamos a entender primero lo que está pasando allí, e iremos comentando lo que está pasando acá, ¿verdad? En nuestro día a día. Ahora, el arma satánica más efectiva de Satanás es la murmuración contra el liderazgo espiritual. Es un atentado directo contra el liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Ahora, siempre se tienen razones para murmurar. Razones que creen que son de peso o creemos que son de peso para comenzar con este pecado tan destructivo. Veamos las razones para murmurar en el verso 1. Entonces Miriam y Aarón, y primero se menciona a Miriam o María, como está en la Reina Valera, y esto quiere decir que muy probablemente la partidaria número 1, la que inició todo esto, fue ella, apoyada por Aarón. Ahora dice, hablaron contra Moisés por causa, aquí está la razón, de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Razones para murmurar. Bueno, hay una mujer cusita. Cus se refiere a un pueblo al que llamamos, o se llama en la escritura también, Etiopía. ¿Recuerda al etíope cuando iba a Jerusalén? Bien, esta raza o esta nación, podríamos llamar de Cus, se refiere a esas personas, al sur de Egipto, los etíopes. Sin embargo, también en la palabra de Dios se relaciona a Cus con los madianitas, que tampoco eran israelitas. Noten por favor un pasaje en Habacuc capítulo 3, versículo 7. Trataré de que lo hagamos rápido. Habacuc capítulo 3, versículo 7. Y sí, su Biblia también lo tiene, así como la mía, ¿de acuerdo? Pero yo lo leo, no se preocupen. Dice, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. En este texto, y únicamente en este texto, hace referencia acerca de que Cus, o los de Cusán, eran los de Madián. Por lo tanto, hay personas que pueden decir que cuando dice que era cusita, quizá está hablando de Séfora. ¿De dónde era Séfora? La esposa de Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés sale de Egipto porque huye de Faraón? Dice que se va a tierra de Madián y allá conoce a Jetro, trabaja para él y se le da por esposa a Séfora. Los que consideran que la esposa se refiere a la esposa de Moisés, a Séfora, porque era madianita en relación a ese término de Cusán, mencionan que en este momento ellos estaban en desacuerdo con su matrimonio con una mujer que no fuese judía. Ahora, podría referirse a Séfora, pero es muy probable que después de 40 años de haber estado casado con Séfora para esta fecha, lo más probable, Moisés con 80 años, y 82, 83, por ahí va la conteo, es probable que haya muerto Séfora. Y entonces Moisés se vuelve a casar con una no judía, una de la tribu o de la raza de Cusán, de los cusitas. Esta es otra posibilidad. Pudo haber tomado una mujer etíope para casarse con ella nuevamente después de la muerte de Séfora. La Biblia no nos da más luz, la Biblia no vuelve a hablar de Séfora tampoco. Por tanto, puede ser. Ahora, ¿cuál es el punto? Había un desacuerdo. Miriam y Aarón no estaban de acuerdo con la decisión que Moisés había tomado. Si es así, que Séfora había muerto, entonces es probable que Moisés recién se había casado y de ahí comenzó el problema con Aarón y con María. Este desacuerdo les pareció una buena razón para murmurar. ¿Saben, hermanos? El desacuerdo es la razón principal por la que el liderazgo en la iglesia comienza a ser atacado con esta arma pecaminosa que se llama murmuración. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo o las decisiones que están tomando. Yo diría que se debería mejor. Al final es un desacuerdo. No estamos hablando de un pecado. Estamos hablando de un desacuerdo. Pero suele ser la característica principal del inicio de las murmuraciones.
desacuerdo. ¿Recuerdas, por ejemplo, el problema con las viudas en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué comenzó a ser criticado el liderazgo de los apóstoles? Porque las viudas de los griegos, se refiere a los judíos que no vivían en Jerusalén, estaban siendo desatendidas y las viudas judías de los judíos que vivían en Jerusalén sí estaban recibiendo su apoyo porque los 12 no tenían chance de ministrar a más de 5,000 personas. Y comienza la murmuración, un desacuerdo. Ahora, ¿los apóstoles estaban pecando? No, era simplemente un desacuerdo. Yo les decía, hermanos, que la murmuración es hasta sabroso. ¿Sabes por qué? Porque muchas charlas en sobremesa se enfocan a hablar de los desacuerdos que tienen con ciertos pastores en ciertos momentos. Y hasta sabroso es. No sé, hay un placer siempre en pecar, hermanos. Siempre en pecar hay un placer. Ahora, atentando contra el liderazgo espiritual con esta arma, ¿cómo es que la murmuración atenta contra el liderazgo espiritual? Regresando a Números 12, si no lo perdió, estamos allí. Fíjese por favor lo que dice el verso 2. Y dijeron, primero, estaban en desacuerdo con la decisión de casarse con una mujer cusita. Quizá viene a nuestra mente algo que voy a explicar más adelante, el decir, oye, pero se estaba casando con una no judía. Lo explicaremos en un momento. Pero dice el verso 2, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? Ahora, ¿quién había dicho esto? Bueno, nadie. Pero quiero que vayas notando cómo la murmuración atenta ante el liderazgo espiritual y que veamos el argumento que ellos utilizan. Dice, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y dice al final del verso 2, y el Señor lo oyó. Hermanos, Dios oye todo. O sea, no era necesario que lo dijera, diríamos, porque Él escucha todo. De hecho, antes de que la palabra esté en nuestra boca, dice que Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, esa frase tiene la intención el autor de decir que Dios está atento a este pecado que atenta contra el liderazgo de su pueblo. Es algo que Dios considera de una manera especial. El Señor lo oyó. Ahora, en este argumento, en primer lugar, cómo esta murmuración atenta contra el liderazgo espiritual, el argumento es las dos preguntas que hacen, ¿verdad? ¿Es cierto que el Señor solo ha hablado por Él? ¿No ha hablado también mediante nosotros? En primera instancia, estas dos preguntas intentan dar autoridad a la persona murmuradora para hacer lo que está haciendo. Tengo la razón de decir lo que estoy diciendo. Trata de dar autoridad a la persona que está murmurando y a la vez estas dos preguntas buscan ganar adeptos. Yo no estoy mal, ¿no es cierto? Y busca quién de los demás está de acuerdo con lo que está diciendo. Al murmurar, se ataca a unos y dentro de este mismo pecado se halaga a otros, lo que la Biblia llama adulación. ¿Sabes por qué esto es parte de este pecado? El murmurador no quiere quedarse solo en su pecado. El murmurador quiere que lo apoyen, quiere que estén de acuerdo. Por tanto, ataca al objeto de su ataque, pero a la vez adula a los demás, porque no quiere quedarse solo. Ese es el argumento. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de este pecado, esta murmuración que atenta contra el liderazgo? En primer lugar, los propósitos que tienen a María y Aarón es, en primer lugar, demeritar el llamado especial de Dios. Nada más Dios ha hablado a través de él. ¿Qué está haciendo con esto? Decir, ¿qué de especial tiene él? Dios también ha hablado por nosotros. ¿Qué de especial tiene? Está demeritando el llamado especial de Moisés. Ese que es descrito en la zarza y todas aquellas narración tan espectacular, podríamos decir, es igual a nosotros. ¿Qué de especial tiene?
Otra razón, otro propósito de esto es de meritar no solo el llamado de Moisés, sino el liderazgo de Moisés. Ella estaba diciendo, puede estar él o cualquier otro en su posición. De hecho, yo tengo mejores opciones. Yo podría poner a alguien mejor. ¿Y sabes a quién estaba pensando? En ella misma. De meritar el liderazgo de Moisés, puede estar él o cualquier otro. De hecho, yo conozco que hay mejores líderes que Moisés. Hermanos, quiero que recuerde algo bien curioso. Cuando el Señor lo llama, ¿qué pasaba con Moisés? Decía, yo no puedo. Tengo miedo. Yo no lo voy a poder hacer. De hecho, ahí es donde pone a Aarón el Señor como su vocero. El vocero de Moisés. Demeritar el liderazgo es uno de los propósitos de la murmuración. En tercer lugar, demeritar la autoridad de Moisés. Lo que estaba diciendo Miriam es, hay más y mejores líderes, ¿por qué hacerle caso a él? Dios ha hablado por otros de nosotros, ¿por qué le tenemos que seguir haciendo caso a esta persona? Y nota, y todo por un desacuerdo, todo por algo en lo que no pensamos o queríamos hacer las mismas cosas. Demeritar la autoridad de Moisés. Y por último, dentro de estos propósitos era quitarlo de su posición. Cuando ella dice que Dios ha hablado a través de otros, lo que ella está diciendo es, hay otros que son también profetas. De hecho, ¿sabes cuál es la razón y el contexto de esta murmuración? Números capítulo 11, fíjate un poquito antes nada más en esta misma narrativa. Números capítulo 11, y ve lo que dice el verso 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y otro se llamaba Medad. De hecho, dos hombres desobedientes en un sentido. Fueron citados para estar en el tabernáculo 70 hombres. Estos dos hombres se quedaron en el campamento, no quisieron ir, pero Dios ya los había escogido como los 70. Entonces, note lo que dice, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento, y un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. ¿Qué cuadro más apropiado? Aquí está la evidencia, dice Miriam, de que otros Dios ha hablado por medio de ellos. ¿Por qué seguimos ligados a este hombre? Ella intentaba quitarlo de su posición. 70 hombres hablaron sobrenaturalmente, alabaron a Dios y lo hicieron solo esa vez. Dice que no lo volvieron a hacer. Pero ¿sabes? Al quitarlo de su posición es interesante, ya que María y Aarón eran reconocidos también como líderes del pueblo. ¿Qué pasaba si quitas a la cabeza? Pues el que sigue, ¿no? Es la idea. Y esto llega a pasar tanto en el liderazgo de las iglesias. Por eso el Señor dice, mira, que no sea un novato el que intenta ser o prepararse para pastor, porque envaneciéndose puede caer en la condenación del diablo. Desear, codiciar la posición del liderazgo. Eso era lo que estaba pasando en María y Aarón. Quitamos a este y vamos nosotros, porque ellos eran considerados a la par de Moisés en un sentido como líderes del pueblo. Nota por favor un pasaje. Ve conmigo a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Dice aquí el versículo 4. Les voy a pedir que ustedes lo lean en su Biblia, ¿de acuerdo? Miqueas capítulo 6, versículo 4. ¿Listos? Fuerte, ¿qué dice? Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam, a María. Este pasaje habla de que estos hombres, Miriam y Aarón, eran a la par de Moisés los que Dios puso en el liderazgo. De hecho, recordamos que Aarón, como mencioné, fue el vocero de Moisés.
Le dijo Dios a Moisés, ok, no puedes hablar, no, es que soy torpe de lengua, ok, entonces Aarón va a ser tu profeta y tú vas a ser como su Dios. Es decir, todo lo que tú digas, él va a ir y lo va a decir. No nos queda muy claro hasta qué fecha sucedió eso. Parece que el resto, ¿verdad? Ya Moisés se dirigía directamente al pueblo, pero Aarón fue al principio y por un tiempo el que era el vocero y la cabeza, literalmente, que ellos veían allí hablando al pueblo. De hecho, María tenía el título de profetisa, un título que solamente han ostentado muy pocas mujeres en la Escritura. Es llamada la profetisa. Note conmigo Éxodo 15, 20 al 21. Después de que pasan el Mar Rojo, Moisés lleva a cabo un cántico profético. Entonces nos dice en el verso 20, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Es probable que Miriam, no solamente en este acontecimiento de los panderos, sino que ella fuera alguien que el Señor usaba para hablar o para dar un mensaje, para guiar, para atraer a las mujeres. Ella tenía una labor importante como líder dentro del pueblo de Israel. Querían quitarlo de su posición. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuáles son las implicaciones de la murmuración de Aarón y María? Cuando ellos están murmurando, fue un acto público. Estaban todos ahí celebrando que ahora había 70 varones más junto con Moisés, y fue el momento preciso para que María y Aarón se quejaran. Fue un acto público con la intención de que llevara a cabo un cambio inmediato, que quitaran a Moisés y pusieran a otro, y ahí estaban ellos dos. Otra implicación de la murmuración de Aarón y María: en realidad María y Aarón deseaban en un grado el puesto de Moisés, es evidente. Otra implicación: no consideraron que a Dios le interesaría su murmuración. Pero el texto termina diciendo, y lo oyó Jehová. Hermanos, la murmuración de alguien nos dice más de las pretensiones y la condición espiritual del que practica la murmuración que realmente revelar alguna carencia o pecado del que es criticado. Cuando tú murmuras, cuando yo murmuro, estamos evidenciando nuestra falta de carácter cristiano, nuestras profundas limitaciones, nuestra carente relación con Cristo. Estamos revelando nuestra profunda vanidad y amor propio. Estamos revelando que somos más sabios que Dios y que los demás. Y al estar hablando, hablo más de lo que yo soy que realmente de lo que la otra persona supuestamente estoy dando a conocer y revelando de sus errores. Ahora, este fue el atentado contra el liderazgo espiritual. Directo, cruel, era su hermano, el que los había guiado, el que había hecho tantas cosas, orado por ellos. Pero ahora quiero que veas la respuesta de un líder espiritual. Nota por favor capítulo 12. Y dice el versículo que el Señor lo oyó, el final del verso 2. Pero mira lo que dice el verso 3. Moisés era un hombre muy humilde. Es decir, uno que consideraba a los demás como superiores y sus necesidades como más importantes que las suyas. Que no ve por lo suyo propio, sino que le interesaba el bien de los demás. Moisés era un hombre muy humilde, pero mira qué calificativo: más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Nadie tenía tal humildad. Verso 4. Y el Señor, de repente, dice mi versión, les dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. ¿Sabes? La respuesta de un líder espiritual, la reacción del líder revela su carácter. Moisés
No intentó defender su persona o reputación. No agarró y frente a todos al mismo momento en que está siendo criticado, bueno, ¿y por qué dices eso? Bueno, ¿y a ti qué te importa? Y comienza la discusión. ¿Y usted quién es para decirme, a mí Dios me puso? Nada de eso. No intentó defender su persona o reputación. Esa es la respuesta de un verdadero líder espiritual, porque su reacción revela su carácter. Tampoco Moisés condenó ni reprendió a sus hermanos, porque dice el texto que era el hombre más humilde de toda la tierra. En realidad, Moisés cayó y Moisés pasó por alto todo esto en el momento porque él entendía lo que podía suceder. Y él se preocupó más bien por el bien de ellos antes que por el bien de su persona o su reputación. Y entonces perdonó, como decía, y pasó por alto esta ofensa. Nota, él no la sacó a colación. Él no dijo nada. Fue Dios quien no iba a dejar pasar por alto este pecado. Y esto debido al daño que estas palabras de esta mujer y este hombre causarían no solamente al liderazgo de Moisés, sino al plan de Dios para su pueblo. Dios no lo iba a dejar pasar por alto. Espiritual. Tito, Timoteo nos habla de ello acerca de los pastores y ancianos en la iglesia. Una característica es que no sea pendenciero, lo dice la Reina Valera. ¿Qué significa esto? Un pendenciero es el que siempre intenta arreglar todo a los golpes. Por el contrario, en los mismos textos se llama a que el pastor sea amable para con todos. ¿Sabes cómo ver nuestro carácter, la manera en que reaccionamos bajo circunstancias de presión, de dificultad? Ahí se revela nuestro verdadero carácter. Este hombre era el más humilde de toda la tierra. ¿Sabes? Cuando la primera reacción nuestra, platicábamos en la semana de eso con algunos hermanos, cuando la primera reacción es intentar defenderme, se muestra mi carácter. Se muestra realmente quién soy. Se muestra que es el amor propio el que me motiva y mi reputación, mi tesoro más invaluable. El siervo de Dios no debe ser pendenciero. Es lamentable cómo muchos de nosotros como pastores tenemos el calificativo de alegones, peleoneros, enojones, que explotan. Eso no muestra un liderazgo espiritual correcto. Ahora, entonces, Dios decide actuar. Y léalo, vea conmigo lo que dice el versículo 4 y 5. Les dice, salgan ustedes tres a la tienda de reunión, les llama, de manera improvista. Verso 5, entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón, a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él entonces dijo, ahora, Dios decide actuar contra este pecado. Sin previo aviso, Dios convoca a una junta. Nadie les avisa. Salgan ustedes tres. ¿Cuántas horas o días pasaron desde que vino la murmuración? No lo sé. Algo que podemos darnos cuenta es que no obtuvieron el resultado que esperaban. ¿Cuál era el resultado que esperaban Miriam y Aarón? Que hubiera un cambio de poderes y que los exaltaran quizá ellos en esa posición o cualquier otra persona, pero no hubo esa respuesta. La gente no siguió con esa situación. Dios controla los ambientes muchas veces también en ese sentido. Fíjate, no es que no hubiera otros que quisieran matar a Moisés. Ya lo hemos visto cómo lo criticaban y querían agarrar piedras para matarlo. Pero Dios controló el ambiente también allí. No hubo una sublevación, no hubo nada de eso. Parece que todo pasó tranquilo y desapercibido, pero no para Dios. Dios decide actuar. Sin previo aviso, Dios convoca a esta junta. ¿Sabes?
Dios soberanamente saca a la luz faltas con la intención de producir un cambio de arrepentimiento y un impacto en quienes están siendo afectados por esos pecados que Él determina revelar, y lo hace sin previo aviso. Hermanos, hay gente que vive de la murmuración todo el tiempo. Hay gente que parece que es lo único que pueden hacer, ¿verdad? Siempre están criticando el liderazgo, siempre están diciendo cómo sería mejor, siempre están argumentando, siempre están diciendo el por qué tienen la razón, y parece que esa es su forma de vida. Pero hay una realidad: ¿por qué el Señor no agarra y hace algo? Él es soberano. Pero cuando soberanamente decide sacar a la luz un pecado o una actitud, una circunstancia que esas personas dentro del pueblo de Dios creían que estaba oculto y que no iban a darse cuenta, pero lo seguían practicando, Dios lo saca a la luz con la intención de producir un cambio y de producir impacto en las personas que pueden ser afectadas por ese mismo pecado. Sin previo aviso los llama. Los llama a un juicio público. Dice el texto que entonces el Señor descendió en una columna de nube. ¿Qué quiere decir esto? La gloria del Señor se manifestó. ¿Quién es el que sería el juez en este asunto? Muchos problemas entre personas. Moisés y los 70 varones eran los que llevaban a cabo el juicio. Aquí no. Aquí el juez era Dios. Desciende la nube. Ahora, ¿por qué es importante esto? Dios sería el juez y Dios sería el testigo. No se requerían 3 testigos. Con Dios basta. Dios les iba a decir: yo te escuché. Y con eso es suficiente. Ahora, así como la declaración de Aarón y María fue pública, así el juicio fue público a ojos de todo el pueblo. ¿Por qué? Dice Éxodo 33, 8 al 10, que cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo, para no ir allá, lo menciono, cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía allí, y ¿saben qué hacía todo el pueblo al instante? Cuando Moisés iba caminando al tabernáculo y esto acontecía, todos salían a la puerta de su tienda, alababan a Dios y se postraban. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ellos se levantaban. Ahora, Dios viene en la nube, todos salen a la puerta, pero en lugar de que Moisés entre, ven a María, ven a Aarón y ven a Moisés. Y Dios de manera pública les dice: de un paso adelante, María y Aarón. Y todos están escuchando la voz de Dios. Fue un juicio público, porque su ataque de ellos fue de esa misma manera. Y entonces, ya vimos el atentado contra el liderazgo espiritual. Ya vimos la reacción de un líder espiritual y cómo Dios toma control de estas cosas. Y en tercer lugar, ¿qué piensa Dios del liderazgo espiritual? Mira, tú y yo podemos pensar que podríamos tener algo mejor o que podríamos nosotros ser mejor que el que está. Que yo sí lo podría hacer de manera correcta. Quizá ese sea tu concepto de liderazgo espiritual. Quizá puedas pensar: no, hay que respetar en un grado como sea, pero quiero que veamos lo que Dios piensa del liderazgo espiritual. Mira lo que dice el versículo 6. Ahora, cuando hago referencia al liderazgo espiritual es para hacer una diferencia con el liderazgo natural. ¿Sabes? Un error que las iglesias están cometiendo es colocar en sus ministerios de pastores y ancianos a personas que sean talentosas en administración de empresas, talentosas en dar clases, talentosas en la vida común en ciertas áreas, y piensan que esa es la manera de colocar un líder en la iglesia. Ese es un líder natural. Dios no busca líderes naturales, Dios busca líderes espirituales. Y el líder espiritual puede no tener ninguna característica de un líder natural como Moisés lo era. Pero ¿qué piensa Dios del liderazgo espiritual? En primer lugar, Dios es el que eligió a Moisés. Nota por favor verso 6. Él dijo, Dios habla: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay un profeta o hay profeta, yo el Señor, yo Jehová, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel.
Dios es el que eligió a Moisés. El ministerio y autoridad de Moisés eran superiores. Cuando alguien fuera escogido como profeta, Dios le hablaría en sueños. A Moisés no. A Moisés le iba a hablar directamente, Moisés iba a oír su voz y Moisés iba a ver la apariencia de Dios. Su liderazgo y por tanto su autoridad eran superiores. Su ministerio, quiero decir, y su autoridad eran superiores. El ministerio de cualquier profeta no sería comparable. Nadie fue preparado y llamado como Moisés lo fue. Y queda claro que es Dios el que lo puso y el que lo llamó, porque le llama mi siervo. Yo lo puse. Es así como Dios ve el liderazgo espiritual. Su ministerio y autoridad eran superiores. La obediencia de Moisés era superior. Dice, en toda mi casa Él es fiel. Mira, y aquí es donde aclaramos. Ok, tomó una mujer que no era judía. Explicamos. Aquello que a María y a Aarón no les parecía, por lo que estuvieron en desacuerdo, no era una falta. Acompáñame a Levítico, por favor, capítulo 21. Génesis, Éxodo, Levítico. Es probable, no nos dice el texto, pero cuando se estableció esta ley que el mismo Moisés estableció, es probable que es aquí donde quería argumentar María y Aarón que no estaba bien lo que estaba haciendo Moisés. Noten por favor lo que dice Levítico 21, 13 al 15. ¿Ok? ¿Listos? Tomará por mujer a una virgen. Ok, ¿de quién está hablando? ¿De quiénes? Está hablando de los sacerdotes. A ver, pregunta, hermanos, a ver si se acuerdan. ¿De quién vendrían los sacerdotes que ministrarían delante de Dios al pueblo de Israel? ¿Quién fue el primer sacerdote? ¿Quién? Aarón. Y de su descendencia vendrían los sacerdotes. ¿Ok? Ahora, le dice a los sacerdotes, tomará por mujer a una virgen. De estas no tomará viuda, divorciada o una profana como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que los santifico. Esta es la única ocasión en esta porción de la ley en que se dice qué tipo de esposa debía tener una persona. Y era directamente una instrucción para los sacerdotes. Moisés no era un sacerdote. De hecho, Moisés era superior a cualquier sacerdote. ¿Sabes? Hay algo interesante en todo esto. Esto que Moisés hizo no era una falta. Él no había hecho incorrecto al tomar una mujer que no fuera judía. Moisés fue el fiel mediador del pacto de la ley, lo dice Gálatas 3:19. Y por tanto, no quedó sujeto bajo esa ley. A ver, piensa conmigo. ¿Quién ungió a Moisés por profeta? Fue Dios. No intervino hombre. Ahora, piensa conmigo. ¿Por qué Moisés ofrecía los holocaustos y no era sacerdote? ¿Por qué Moisés podía tocar el arca y no morir? ¿Por qué Moisés entraba en el lugar santísimo y él lo purificó? ¿Por qué Moisés fue el que purificó el tabernáculo? ¿Por qué Moisés fue el que escribió las leyes? ¿Por qué Moisés fue el que santificó a los sacerdotes? ¿Por qué Moisés fue el que purificó a los mismos sacerdotes? ¿Por qué Moisés fue el que dio la ley? Porque él era el mediador y él era superior y él no estaba bajo el mismo pacto. Aun si en la ley hubiera habido algo que dijera no harás esto, Moisés no estaba bajo ese mismo pacto. Él es el mediador de ese pacto. Cuando Dios le habla a María y a Aarón, les dice, Moisés es superior a cualquiera de ustedes. Yo lo puse y eso debía haberles dado temor a no atacar el liderazgo de este hombre. Él es fiel en toda mi casa.
Las credenciales de presentación de Moisés eran superiores. No solo su ministerio y autoridad, su obediencia era superior. También las credenciales de presentación de Moisés eran superiores. Hablaba con Dios de manera audible y veía la apariencia de Dios. Dice Éxodo, ahí mismo 19, perdón, vaya conmigo a Éxodo 19:9. Ese texto sí quiero que lo lean ustedes, por favor. Éxodo 19:9, por favor, hermanos. ¿Listos? Lean fuerte para que aguanten más tiempo. ¿Dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo. ¿Por qué Dios se manifestaba en la nube cuando Moisés venía? Dice, para que todos se den cuenta y todos te respeten para siempre. Por eso le dice a María y a Aarón, verso 8, capítulo 12 de Números: Él es fiel en toda mi casa. Y luego dice, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Le dijo Dios, por eso me manifiesto y hablo, y ellos escuchan que truena el monte, para que ellos te teman y te respeten. La intención, hermanos, de que Dios manifestara esta relación entre Moisés y él, tenía el propósito de respetar y sujetarse al liderazgo espiritual de Moisés. Por tanto, les pregunta, ¿por qué pues no temieron hablar contra mi siervo Moisés? La Escritura nos enseña que Moisés era un tipo de Cristo. Hay muchas similitudes entre Moisés y Cristo. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Moisés fue liberado cuando era pequeño de la muerte, Jesucristo también. Moisés fue el siervo y profeta de Dios, Jesucristo es el profeta de Dios. De hecho, hay un pasaje en Deuteronomio 18, cuando Moisés ya está para morir, que les dice, ok, miren, el Señor les levantará un profeta como yo, y a él deben obedecer, y el que no lo obedezca, Dios estará contra él. Ahora, podríamos pensar, bueno, quizás se refería a los profetas que vinieron posterior a Moisés. No, cuando vamos a Hechos, el apóstol Pedro le dice al Sanedrín, por eso la Escritura dice que levantaría a un profeta como Moisés. ¿Y a quién se está refiriendo? Cristo. Y tienes que obedecer a Cristo. Él es superior a Moisés, Él es superior a los ángeles, Él es Dios. Moisés era un tipo que reflejaba quién sería Cristo. Debían haber tenido respeto, someterse a la autoridad. ¿Sabes? ¿Nos gusta o no? Pero creo que sí nos gusta porque creo que tememos al Señor. Dios es quien llama y establece el liderazgo espiritual de la iglesia. No en una zarza. No, Dios no habla y yo veo su aspecto y no es así. Pero entendamos, ¿qué piensa Dios del liderazgo espiritual? Él es el que lo establece. Dice Efesios 4:11, y Él puso, y en la final de la lista, a la iglesia, pastores maestros. Él es el que los puso. Esos pastores también reflejan credenciales de carácter y de sabiduría por la gracia de Dios. Dios hace que esa persona que está liderando la iglesia puedan los demás darse cuenta que la gracia de Dios está con él, en su carácter y sabiduría en lo que está haciendo. No es perfecto, pero eso nos lleva a entender que debemos respetar el liderazgo espiritual. La iglesia es llamada a orar por ellos y sujetarse a su liderazgo espiritual en Hebreos capítulo 13, versos 17 y 18. Someteos a vuestros pastores. Orad por ellos. Ellos velan por vuestras almas. Sujétense. Entonces, termino con esto. ¿Qué piensa Dios de la murmuración contra el liderazgo espiritual? Déjame aclarar algo. No estoy hablando porque tenga problema con alguien en este lugar o que yo haya sabido que hayan dicho algo contra mí en este lugar. No es por eso. Es porque estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento.
Pero esta condición, hermanos, se sigue cumpliendo en la actualidad. Y yo estaba pensando en esto cuando estaba estudiando. A veces como pastor, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hablar acerca del sueldo del pastor, o de que se le tiene que dar un sueldo de parte de la iglesia, que lo deben de ayudar y mantener para que siga predicando. Y muchos pastores dicen, no, es que yo no me siento cómodo hablando de eso, entonces invitan a alguien más para que lo enseñe. ¿Quién es el encargado de enseñar a la grey, hermanos? Yo. Y si yo les tengo que hablar de sueldo y de lo que deben de cuidar con las ofrendas a la vida del pastor, se los tengo que enseñar, si no, ¿cómo lo van a saber? ¿Se imaginan estar trayendo a personas para hablar de algo que es la relación natural en una iglesia de un pastor y su iglesia? Pues no acabamos. Y pensando en esto, yo decía, esto va a parecer como incómodo porque yo me estaría poniendo, no, hermanos, yo se los tengo que enseñar. Tengan cuidado de hablar contra el liderazgo de su iglesia. Tengan cuidado de murmurar y decir que de alguna manera ustedes lo harían mejor o que deberían poner a otra persona. Tengan cuidado, a Dios no le place eso. Tengan cuidado. No lo voy a decir a otras iglesias, lo digo a esta porque va a ser una tentación en tu vida. Cuando el pastor decida algo, es que el pastor no está pensando bien. Es que ¿por qué hacer eso? Es que el pastor o los pastores, porque esa es nuestra intención, que haya varios. Los pastores no están pensando bien, se están equivocando. Y comienza esa charla satisfactoria en la privacidad de tu hogar o en la reunión de otros hermanos. Ten mucho cuidado. Porque ¿qué piensa Dios de la murmuración contra el liderazgo espiritual? Termino con esto. Dios los reprende públicamente a Aarón y María. Dice el verso 9, y se encendió la ira del Señor contra ellos y se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Dios aborrece esta actitud y se encendió en enojo. El castigo cayó sobre María porque quizá fue ella el origen de este pecado. Esto no quiere decir que las mujeres sean más murmuradoras. Quiere decir que María fue la que inició, muy probablemente. Dios produjo con esta disciplina un verdadero temor y arrepentimiento. Nota cómo le habla Aarón a Moisés, verso 11. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues de este pecado con el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está media consumida. La disciplina del Señor logra este propósito. Hubo arrepentimiento. Aarón se refiere a Moisés como no lo había hecho, con un respeto profundo. No es que Moisés se lo pidió, es que entendió cuál era el problema delante de Dios. Dios produjo un temor verdadero y arrepentimiento. Moisés en ese momento manifiesta su amor intercediendo por ellos, dice el verso 13. Y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sánala ahora, te ruego, intercesor. Un aspecto más del carácter de un líder espiritual, contra sus enemigos particularmente. Y entonces Dios le responde, verso 14, pero el Señor le responde a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Mira, una hija rebelde, un hijo rebelde, que se mantiene en rebeldía y se mantenía en esa condición, y entonces el padre volteaba molesto y escupía su cara, era una manera de humillarla. Si usted ve en la Escritura, habla de cómo se humilla, por ejemplo, a Job, después de que pierde todo, lo escupían en la cara para humillarlo, era una forma de hacerlo. O cuando el pariente redentor, en lugar de casarse con la que murió su marido, decía, no, yo no me voy a casar. Un castigo, por decir así, era escupirle en la cara y quitarle un zapato y avergonzarlo públicamente. Ahora, era un acto de humillación, avergonzarlo. Y Dios le dice a Moisés, a ver, si un padre escupe la cara de una mujer rebelde, ¿no se quedaría 7 días llorando y lamentando con vergüenza? Muy bien, que sea echada fuera del campamento por 7 días. Su padre, Dios, estaba molesta con ella.
Y después puede ser admitida de nuevo. Hay una ley de la lepra y la ley era que primero tenía que ponerse blanco. Ese era un indicio que podría ser lepra. Tenía que guardarse 7 días, después venir y ver por el sacerdote, y si la lepra continuaba, entonces era guardado otros 7 días. Aquí lo que Dios está diciendo es, este es un castigo y solamente 7 días. Tiene que esperar. Y Miriam fue confinada fuera del campamento, hermanos. Todos vieron esto. Por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha. Vean el respeto que le tenían a Miriam. Hasta que Miriam volvió, después el pueblo salió de Aserot y acampó en el desierto de Parán. ¿Sabes? Dios determina la duración y los alcances de su disciplina. Nos gustaría decirle, Señor, ya entendí. Pero el Señor es soberano y dice, yo sé hasta cuándo. 7 días, le dijo a Miriam. Y con esto podemos entender qué piensa Dios de la murmuración contra el liderazgo espiritual. Dios aborrece los ataques ilegítimos contra el liderazgo espiritual que Él mismo estableció en su iglesia. De hecho, Dios aborrece todo tipo de murmuración contra tu hermano, dice Santiago 4:11. Dice, no murmures contra tu hermano, porque si murmuras contra tu hermano, estás murmurando contra la ley. Y entonces ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando tú criticas a alguien, tú te pones como que eres perfecto y dice, no lo hagas. La murmuración es un arma que daña profundamente la obra del Señor. ¿Sabes? Cuando Pablo escribe y dice que un mensajero de Satanás viene a bofetearlo, en el contexto estaba hablando de los enemigos que lo criticaban dentro de las iglesias. Algunos dicen que ese mensajero de Satanás que lo tenía ya harto a Moisés y que él pedía al Señor, quítame este aguijón, por favor, ya quita esta situación. ¿Sabes qué era? Los problemas relacionados con las murmuraciones que estos hombres hacían de iglesia a iglesia. Bueno, es probable. Y si es así, fíjate lo dañino que es la murmuración. Por eso Dios la aborrece. Es un arma que daña profundamente la obra del Señor. Actúa por medio de su iglesia, el Señor, cuando este pecado no es reconocido y cambiado. Quiero ver este texto, Judas 1:16, y termino. Judas 1:16. Miren lo que dice. Estos, hablando de unos no creyentes que estaban dentro de la iglesia, estos son característica murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, como Miriam y Aarón tenían sus propias intenciones, hablan con arrogancia, y la otra característica, adulando a la gente para obtener provecho. ¿Se acuerdan? Y cuando esto sucede, vean lo que dice el verso 19. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Esto no quiere decir que todo murmurador es un no creyente, pero quiere decir que los no creyentes, que son herramientas de Satanás para destruir la iglesia, tienen la característica de usar esta arma, que es la murmuración, criticar y causar divisiones en el pueblo de Dios. Por eso en Tito 3:10 le dice Pablo a Tito, al hombre que causa divisiones, después de una y una segunda amonestación, ponlo fuera de la iglesia, porque están dañando no solo el liderazgo, sino la unidad de la iglesia de Cristo. Necesitamos aprender a respetar o practicar el respetar el liderazgo espiritual. Cuidado con el pecado de la murmuración. De verdad, cualquier hombre es digno de que le digan cosas que está haciendo mal. Pero antes de que lo hagas, detente a meditar que es Cristo el que los pone, que es Cristo el que los llama, y que el Cristo dice a ti, tú sujétate y ora por ellos. No me estoy refiriendo a un pecado, porque si hay un pecado, la Escritura es clara.
se debe reprender el pecado, y si no se arrepiente, se debe de hacer un proceso de disciplina y ponerlo fuera. Estamos hablando de razones, desacuerdos que tengas tú con el liderazgo. Respetemos el liderazgo espiritual, hermanos. Compartamos esto. Cuando estés en una mesa y alguien lo esté haciendo, sé que será como que vergonzoso, pero ¿sabes qué? Ayuda a tus hermanos. Y puedes decirle, hermanos, vamos a cambiar de tema. Yo creo que eso no sirve de nada. Vamos a orar por ellos mejor, ¿qué les parece? Porque se puede convertir en un momento bien placentero y es algo muy común. Oramos y terminamos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Padre, por que tú eres bueno. Gracias porque tú utilizas gente imperfecta, pero tú tienes, Señor, tu palabra que es perfecta y nos instruye en lo que debemos hacer. Danos la gracia para respetar el liderazgo, para respetar la autoridad que tú estableces. Danos la gracia para entender, mi Dios, que debemos conservar la unidad y que debemos buscar el bien de los demás. Te ruego, Padre, que ayudes si hay alguien en nuestra iglesia que está luchando con esto. Ayúdanos a erradicarlo de nuestras vidas. La honra y la gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.